Hola, ¿qué tal? Soy el hermano Benjamín. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta contigo. Recuerda que todo lo que digo tiene el propósito de ser cuestionado, de que tú aprendas algo nuevo, te cuestiones algo nuevo y juntos lleguemos a un nuevo punto del conocimiento. Si estás viendo mi canal si estás viendo este video en YouTube, por favor, suscríbete, compártelo, coméntalo, dale like. Tú me puedes apoyar a seguir haciendo más y mejores videos y contenido que te sea útil. El día de hoy voy a hablar de tu novia la masonería. Sé que pasar de lo concreto al abstracto es complicado y por eso me gusta poner ejemplos que a todos nos sean comunes, que de una manera instantánea podamos comprender y asimilar. Imagina que estás entrando a la preparatoria saliendo de la secundaria. Eres una bomba de hormonas. Estás loco y no sabes qué pasa en tu cuerpo y resulta que entre que pasas de un año a otro año tienes nuevos amigos y conoces muchas niñas y todas las niñas te empiezan a gustar y dices, wow, yo quiero salir con esa niña, yo quiero que sea mi novia, yo quiero llevarla de la mano y quiero comprarle flores y llevarla al cine e ir al parque y que algún día nos casemos. Y con una edad tan corta empiezas a idealizar y a generar mundos fantásticos. De igual manera, en la masonería te pasa lo mismo. Tú empiezas a decir, sí, yo quiero ser iniciado, me gustaría, me he visto, ha habido tantos personajes históricos que han estado dentro de la institución que yo quiero ser parte y cambiar también el mundo como todos ellos. Regresemos al ejemplo. Esa niña que te gusta resulta que es la más popular. Y como es la más popular, pues no te vas a acercar directamente. O a lo mejor sí, quién sabe qué pase. Pero te das cuenta que tiene un amigo que además es amigo de tu amigo y que te podrías acercar para preguntarle. Y ahí vienes con el hermano Benjamín. Y llegas con el hermano Benjamín y le dices, oye, quiero ser novio de tu amiguita. ¿Ok? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿O qué supones que voy a hacer por ti? ¿O por qué yo debería de hacer algo por ti? Pues es que me gusta y me parece muy guapa y se ve que es muy inteligente y yo te digo, ok, es nuestro segundo día en el salón de clases y te gusta lo que ves en ella, pero no sabes quién es ella. Sí, pero me gustaría que fuera mi novia, ándale, ayúdame, no seas mala onda, pues yo te voy a ayudar en exámenes, a estudiar, pues tú dime qué necesitas, yo estoy dispuesto a todo. Vamos a la masonería. Mi hermano, yo quiero iniciarme, vivo en tal país, de tal ciudad y quiero ser parte de la orden, estoy dispuesto a hacer lo que sea, si necesitas dinero con mucho gusto te deposito. Alto. Yo estoy dentro de la institución, pero yo no soy el medio para que entres a la institución. Tú eres el medio para que entres a la institución. Regresemos a la secundaria prepa. Yo como su amigo pues te puedo hablar un poco de ella, te puedo decir qué le gusta, dónde le gusta ir, qué libros lee, qué materias le gustan, qué materias no le gustan, cómo son sus papás, a dónde suele ir. Te puedo dar muchos tips para que tú la conozcas, pero tú tienes que acercarte a ella. Ay, no seas mala onda, pues salgamos los tres, vayamos al cine o a ver, es mi amiga, yo salgo con mis amigos. Yo con gusto aquí en el salón de clases, pues puedo interceder o intervenir un poco por ti para ayudarte. Pero la chamba es tuya. Vamos a la masonería. Mi hermano, es que quiero ir a trabajar contigo y iniciar una teología. A ver, resulta que tú vives en Venezuela. ¿Cómo nos vamos a iniciar o cómo te voy a ayudar a iniciarte? No lo puedo hacer. Ya te di la información de cómo buscar una logia en tu país, cómo buscar hermanos a través de las herramientas digitales como puede ser Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y solicitar tu ingreso y tú preguntarles directamente las dudas que tú tengas, pero es tu chamba, al igual que con el amigo. Regresemos a nuestro ejemplo. Ya pasaron varios meses, ya la conoces un poco, ya son buenos amigos, y ya quieres formalizar o ya quieres iniciarte. Ya no nada más es pues ver como que de lejitos, digo, ya te diste cuenta que
tiene muchísimos seguidores, que muchos quieren salir con ella, también que hay muchos que la critican constantemente, también muchas que le envidian, como todo. Pero tú has ido trabajando y construyendo tu camino intelectual para acercarte a ella. Oye, pues pregúntale, yo soy su amigo, pero tú eres el interesado. Platica con ella, dile tus inquietudes. Porque no basta con que digas que es bonita, que es guapa, que es inteligente, que es estudiosa, que tienen gustos similares, que les gusta el mismo tipo de comida. Eso es lo superficial. En la masonería, pues es que yo quiero ser como los antepasados, yo quiero pertenecer a una orden secreta porque te da poder, yo tengo dinero para pagar, yo tengo muchos amigos influyentes. Cámbialo de contexto, pero es exactamente lo mismo. Si solo vas por lo superficial, estás condenando a que tu relación fracase desde el inicio. Pero insisto, tu tarea, si quieres salir con ella, es tú salir con ella. Si tú quieres iniciarte, tu trabajo es buscar los medios para tú iniciarte. Esa es tu responsabilidad. Bueno, vamos a suponer que ya te iniciaste, ya lograste dar ese paso y te dijo que sí. Bueno, empecemos por el no. Vamos a suponer que te dijo que no. No, mire, es que le llegué y me dijo que no y me siento muy triste y pues creo que el mundo no es para mí, que la masonería no es mía y híjole, pues ojalá hubiera sido diferente. A ver. ¿Es la única mujer en el planeta Tierra? ¿Es la única orden masónica en el planeta Tierra? ¿Es la única masonería que existe en tu ciudad? Yo pienso que no. Pero si con el primer no te decepcionas, pues a lo mejor tú no eras para ella, porque pues ella, pues intelectualmente necesita a alguien que la pueda alimentar bien, con una plática enriquecedora, pero si tú al primer no que te dice ya doblaste las manos, pues a lo mejor sí tomó la mejor decisión que ella pudo haber tomado. Ya te dijo que no, pues busquen otra, conoce otra niña, hay muchas niñas por conocer. No te claves con que, es que me dijo que no y me siento muy triste, voy a llorar porque pues yo la quería a ella, era el amor de mi vida. A ver, quítate las ridiculeces. No puedes decir que esa niña era el amor de tu vida porque tienes en teoría como 15 años, porque solo has conocido a la gente que va de ti a tu casa, a tu escuela y es bastante limitado. Y el mundo es enorme. Si te dijeron en un taller o en una logia que no, busca otra y toca otras puertas y toca otras puertas. Y si te las cerran 10, ve a tocar las 11. Si tu determinación es entrar, lo vas a lograr. Ahora, vamos a ver que ya te dijo que sí. ¿Qué hago con esta relación? Primero, saliendo de tu mundo donde tú idealizaste a esa niña que decías, wow, es que es perfecta su sonrisa, su rostro, su forma de vestir, su forma de maquillarse, de estudiar, de leer, de comer, de ver la vida, de todo. Ya te diste cuenta pues, que a veces se le queda una basurita pegada en el diente, se echa una flatulencia. Sí, igual que tú, no vayas a pensar que ella es diferente. Híjole, fue a tu casa y se le olvidó recoger su plato de la mesa y dejarlo en el fregadero. Dijo 2 groserías, se enojó, se molestó contigo, no hizo una tarea. Chin, sorry, yo como su amigo que vienes a decirme que no era lo que tú esperabas, pues yo te voy a decir, oye, ¿acaso tú no tienes flatulencias? ¿Tú no te enojas? ¿A ti no se te olvidan ciertos deberes? ¿Tú no te equivocas? Yo pienso que sí. Y de igual manera con la masonería, si tú llegas idealizándola, cuando entres a los 2 meses, te vas a salir. Y conozco una cantidad de deserción de la institución garrafal. Y no es porque la institución sea mala, es porque la gente idealiza y es poco comprometida. Si tú querías una relación con ella y tardaste tanto tiempo en llegar a esta relación, cuando menos inviértele el tiempo para darte cuenta que es tan humana como tú, porque resulta que ella tenía que cumplir tus estándares. Bueno,
¿Tú quién exactamente eres para ella para exigir estándares? De igual con la masonería, ¿por qué la masonería debe de cumplir tus estándares? ¿Porque tú leíste 3 o 4 libros y crees que debe de ser lo que tú imaginaste? Yo pienso que no. Esta relación va a tener dos opciones. O te pones las pilas, te pones a estudiar, trabajas mucho, te pones a asistir regularmente, cumples con las obligaciones que tiene cualquier iniciado y ves hasta dónde llegas. Igual con tu relación, le echas ganas, la apoyas, le dices que todo va a salir bien y cuando quiera llorar, la vas a dejar llorar y la vas a apapachar. Y si algún día está molesta contigo, te quiere mandar al diablo, la dejas que lo haga, dejas que fluyan las cosas. Pero trabajas porque tienes una meta más alta, que es estar juntos de por vida, ¿no? En el ideal de tus 15 años como enamoradizo. Igual en la logia. Puede que a ti no te guste el cómo fue tu iniciación, los trabajos que te dejan, quién te está dando instrucción, las personas que están ahí, el lugar como es. Pero porque algo no te guste y lo vas a desechar. Qué fastidioso es que en esta era todo sea desechable. Porque, no me gusta, pues ya me voy. No, es que yo esperaba que realmente esto fuera una réplica del templo de Salomón bañada en oro. Y que evidentemente pues todos estuvieran vestidos con grandes ropajes llenos de oro. Pues, a ver, esta institución iniciática u orden iniciática te va a demostrar que el templo más increíble siempre ha estado acá, siempre va a estar acá, siempre ha estado acá. Ahí está tu verdadero oro, ahí está tu templo de Salomón, pero si tú te obsesionas o te pierdes en las formas, igual que va a pasar el día que veas a la niña con la que quieres salir, que resulta que salió de pants y no se arregló, y nada más hizo una coleta porque dijo, y además no se bañó, porque un día no se bañe, salga con la coleta amarrada, se ponga pants y una playera que no le haga lucir bien las curvas, ¿vas a mandar todo al diablo? Yo pienso que no. Yo pienso que es un acto irresponsable. Todos debemos de tener el derecho de expresarnos y de no ser, se me acaba de olvidar la palabra, de no ser puestos en un pedestal, de no idealizar la forma, de dejar ser lo que es. De igual manera con la masonería. ¿Quieres una novia guapa, inteligente, trabajadora, que siempre se arregle, que siempre esté lista y dispuesta a crecer, que nunca diga que no, que sea la divina proporción, que sea perfecta? Pero cuando tú quieres todo eso de una mujer, pues tú exactamente que de todo lo que acabo de enlistar puedes dar, y con base en eso que tú des, pues tú puedes exigir. Pero si tú ni eres puntual, ni eres guapo, ni eres muy brillante, ni eres muy estudioso, ni tienes muchos medios, medio trabajas, pues ¿con qué cara tú le vas a exigir a la novia o a la masonería que te dé lo que tú no eres? Y eso es lo que pasa actualmente, que resulta que tu novia ya tenía una cantidad de cualidades que ya estaba en un pedestal tan alto que se te caen 5 minutos, pero el problema jamás fue ella, siempre fuiste tú. Tu mala idealización, tu no entender que aquí vienes a trabajar muy duro para crecer, que te vas a comprometer en tiempo y forma y que no te vas a atar a los dogmas que ya traes. Sí, esa niña sí es guapa, inteligente y a lo mejor es flojona y a lo mejor no le gusta vestirse como a ti te gusta y a lo mejor no siempre se maquilla y a lo mejor no siempre le gusta bañarse. Pero con tus hechos ella puede aprender algo diferente si lo elige. Igual en la masonería, tú con hechos en la masonería puedes cambiar las cosas, pero con tu opinión. Y con tu opinión cuando tú no estás haciendo nada, pues, perdón. Sí, tu novia a la masonería. ¿Por qué sí? Porque cuando te comprometes en una relación y entiendes que la individualidad jamás se debe de perder, pueden llegar a un lugar increíble. Y esto no significa que estén juntos de por vida, pero sí que recorran un gran camino y que los dos crezcan. Puede que te mantengas y que estén hasta el último día de su vida juntos, o puede que no, pero lo importante es siempre ir en pro del crecimiento. Deja las formas,
Deja de querer que lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú idealizas es lo que va a ser. Y deja que la masonería se presente en forma. Y trabaja mucho. Esa niña a la cual idealizaste, por la cual sientes algo que no acabas de describir, tiene mucho que darte. Pero para que esa niña pueda expresar todo su potencial, pues tiene que ver que tú eres capaz de exactamente expresar y dar lo mismo. No son nuestras opiniones las que cambian al mundo, pero sí es nuestro ejemplo el que arrasa y arrastra a la gente a hacerlo. Hoy tomé el ejemplo de la niña mujer porque me es cómodo y me fue rápido, pero si quieres ponerlo en el ejemplo de hombre está bien, si lo quieres poner con el de la quimera también está bien. El punto más importante dentro de esta plática es: no idealices, y si ya decidiste iniciarte, trabaja mucho y sé coherente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces, para que el día de mañana no vayas tú a ser el hablador que allá afuera está hablando pestes de la masonería porque idealizaste. Porque de igual manera en una relación el que acaba saliendo decepcionado acaba hablando pestes, y no es porque haya sido una mala relación, es porque esa persona no hizo lo que tuvo que haber hecho. Por lo tanto, en su frustración, decide proferir el mal. Profiere el bien porque a ti te va a hacer sentir mejor y vas a estar bien, no por quedar bien. Si te ha gustado este video, ya lo dije al principio, compártelo, dale like, compártelo, dale like, comenta, suscríbete, bien importante, ve este video, te puede ser interesante.